Hola a todos nuestros amigos de Líderes Latinoamérica, mi nombre es Carlos Fraija y los saludo desde Barranquilla, Colombia. Les envío un fuerte abrazo a todos, yo espero hayas disfrutado mucho este evento y el Padre haya hablado a tu corazón durante todo el día. Y estoy muy feliz de compartir con ustedes, pero también muy contento porque el tema central de este evento es la empatía. Y yo creo que es imposible liderar sin empatía. Tú sabes que hace más de unos 15 años que yo estoy sirviendo a Dios. De hecho, actualmente dirijo el movimiento Living Room en Colombia y en todos estos años hemos visto a miles de personas conocer a Dios, hemos visto a miles de personas entregar su vida a Jesús. Pero hay algo curioso y es que a pesar de eso, personas muy cercanas a mí, incluso familiares, aún tienen creencias muy diferentes a las mías. Aún no conocen al Señor como yo quisiera. Por ejemplo, mi mamá, a la que amo con todo mi corazón, muy a pesar de que le he compartido mucho el Evangelio y le he hablado que Jesús es el único camino para llegar al Padre, ella sigue aferrada a otras ideas, a otras creencias, incluso a otras prácticas. Hace un par de años que la trajimos a vivir con nosotros a nuestra casa y aún dentro de mi propia casa yo veo cómo ella vive su espiritualidad de una forma muy distinta a la mía e incluso muy distinta a la de mi familia. Ahora, sin embargo, tenemos una excelente relación. Sin embargo, mis hijos y yo la amamos, mi esposa la ama, es mi mamá. Ahora, lo que quiero que veas es que la razón por la cual podemos tener creencias muy diferentes y aún estar unidos y tener una excelente relación es porque nuestros vínculos son más fuertes que nuestras creencias. Saber que lo que nos une es más grande que lo que nos separa nos permite conectar de una manera muy profunda. Y es aquí donde la empatía cobra sentido. Dejamos de ser empáticos cuando le damos más valor a nuestras diferencias que a lo que nos une. Y tienes que saber algo. Hay una gran verdad que nos une como humanidad. Somos obra del mismo Creador. Y no importa si tú eres blanco o si eres negro, si eres rico, si eres pobre, si eres fiel o si eres adúltero, si eres heterosexual o si eres homosexual. Si has tenido éxito o has sido un fracasado, todos, absolutamente todos, óyelo bien, necesitamos a Jesús en nuestra vida. Ahora, si por la gracia de Dios tú ya has conocido a Jesús y Él ha cambiado tu vida, tienes que saber que ha sido justamente por eso, por gracia. Tú no encontraste a Dios, Él te encontró a ti y por eso es que es ilógico que aquello que has recibido por gracia se convierta justo en el obstáculo para que puedas conectar con otras personas. Tú sabes que Jesús, al que nosotros seguimos, era conocido como amigo de pecadores. De hecho, si miras el Evangelio de Lucas, ahí en Lucas 15:1, vas a ver que los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y es que había algo en la forma de hablar de Jesús, algo en la forma de ser de Jesús que provocaba que los pecadores quisieran estar con Él. Pero el mismo Evangelio narra que los fariseos, los conocedores de la ley, murmuraban porque Él comía con estas personas. Entonces Él les dice a ellos, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. ¿Qué les estaba diciendo? Les estaba explicando que ellos eran justo la razón de ser de su venida. Y es importante anotar que estas personas que frecuentaban a Jesús no eran ex pecadores, eran pecadores. No eran ex cobradores de impuestos, eran cobradores de impuestos. No eran ex prostitutas, eran prostitutas. Quizás algunas salían de allí a hacer sus turnos sexuales, o quizás algunas simplemente estaban en sus recesos, o quizás algunas aún olían a sábanas y a sexo. Sin embargo, todas estas personas amaban estar con Jesús y Jesús amaba estar rodeado de ellas, porque Él sabía que estas personas eran justo la razón por la cual Él había venido a la tierra. Y es que Romanos 5:8 hace una declaración poderosa. Dice que Dios nos mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Quiero repetirte eso, cuando todavía éramos pecadores. Yo quiero que me escuches bien. Es evidente en su palabra que Dios amó y ama a la humanidad antes de haber aceptado a Cristo. Antes. Él no nos amó cuando nos hicimos parte de una religión, ni cuando decidimos llamarnos cristianos, o cuando decidimos llamarnos católicos, ni cuando empezamos a asistir a la iglesia, ni cuando empezamos a orar, ni cuando cambiamos nuestras prácticas morales, ni siquiera cuando lo conocimos. Él nos amó antes. De hecho, nos amó cuando aún estábamos muertos en el pecado, cuando estábamos en nuestra peor condición. Es por eso que alguien tiene que atreverse a decirle a los adúlteros, a los homosexuales, a los deshonestos, a las prostitutas, a los corruptos, que el Padre los ama. Y que no solamente los ama, sino que los ama incondicionalmente antes de que Jesús hubiera venido a la tierra. Los ama tanto que lo dio todo por nosotros. Y alguien tiene que atreverse a decirlo.
Y si tú eres hoy creyente, la única razón por la cual eres salvo es porque ese Jesús te encontró y te rescató. Y no hay algo que ese Jesús anhele más que manifestar su amor incondicional a otras personas. Por eso, como líderes, tenemos que expulsar el juicio de nuestras comunidades, de nuestras organizaciones, de nuestras familias. No podemos seguir excluyendo a aquellos que son la razón del Evangelio, y la única manera de no hacerlo es reconocer que al igual de ellos, nosotros también necesitamos a Jesús. De hecho, hay una historia en la Biblia en la que Dios revela su escandaloso amor por la humanidad y nos enseña a sentir empatía por los demás. Y quiero hablarte del profeta Oseas. Y cuando tú piensas en un profeta de Dios, quizás en un profeta además del Viejo Testamento, tú te imaginas a un hombre empoderado por Dios, un hombre intachable, respetado por Israel. De hecho, cuando tú lees todos estos libros proféticos, quizás siempre encuentres palabras como de exhortación, como de juicio a Israel. Israel, arrepiéntete o vendrán días terribles para ti. Tú lees todas estas palabras y te das cuenta que el pueblo temblaba por la palabra de Dios, temblaba por el temor de fallarle a Dios y lo que eso podría ocasionar en sus vidas. Pero Dios quiso mostrarles lo que habría de venir. Dios quiso mostrarles una luz del nuevo pacto al que nos incluiría a nosotros, y llamó a un joven profeta de nombre Oseas. Y le pidió algo quizás vergonzoso para un hombre de Dios. Dios quería que Oseas fuera una voz para Israel. Y mira lo que le dijo: ve y cásate con una prostituta. ¿Con una prostituta? ¿En serio, Dios? Un hombre intachable de Dios, casado con una prostituta, un respetable profeta, casado con una mujer de dudosa reputación. Pero eso no fue todo. Además, Dios le pidió que tuviera hijos con ella, para que sus hijos nacieran dentro de la prostitución. Y piénsalo bien, ¿acaso hay algo más bajo que esto? ¿Algo más denigrante que esta propuesta? Pero sabes, el joven Oseas obedeció y se casó con esa prostituta llamada Gomer y tuvo 3 hijos con ella. Primero tuvo un varón, la Biblia dice que luego tuvo una niña y luego tuvo otro varón. Y sabes, cuando tú lees la historia, es evidente que Oseas empezó a pasarla bien, él estaba bien con ella. Al parecer, después de todo, no fue tan mala idea de Dios. Al parecer, él empezó a ser muy feliz porque, bueno, ahora tenía una familia. Israel estaba viviendo un tiempo de gran prosperidad y finalmente su mujer le había dado 3 hijos. Oseas había construido algo valioso. Pero la misma palabra de Dios cuenta que en medio de toda esta aparente felicidad, en medio de toda esta aparente ilusión, ella le estaba siendo infiel. Y no puedes olvidar que ella era una prostituta. ¿Acaso eso no es lo que hacen las prostitutas? Entregarse a quienes le ofrezcan algo a cambio. Pero sabes, Oseas la amaba. Dios se la había dado por esposa y él la amaba. Sin embargo, la misma palabra cuenta que un día Oseas se levantó y esta mujer se había ido. Lo había abandonado, se había ido con un amante. Ahora quiero que imagines la escena. Un padre con 3 hijos abandonado por su esposa. Pero no cualquier padre, un profeta, un hombre de Dios, un ministro. ¿Qué más bajo podía caer su reputación? Aquel que supuestamente había sido escogido para exhortar a Israel, para exhortar a los demás, ahora era abandonado por su esposa, que no solo tenía un pasado dudoso, sino que también había decidido traicionarlo a él y a su familia por ir tras otro hombre. Sabes que esta misma palabra dice que Dios le habló al profeta Oseas. Y eso lo vas a encontrar ahí en Oseas 3:1. Y Dios le dijo: ve y ama otra vez a tu esposa. Ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella cometa adulterio con un amante. ¿Sabes qué estaba haciendo el padre? El padre le estaba diciendo: ve y búscala y ámala de nuevo. Ahora quiero que nos detengamos aquí por un momento. Cuando algunas personas leen este texto, lo malinterpretan como si Dios le estuviera dando una orden, o sea, como si Oseas no quisiera amarla y Dios le estaba dando una orden, como coaccionándola a amar a su esposa. Pero esto no es cierto, esto no fue lo que pasó. Tú no puedes obligar a nadie a amar a otra persona. Lo que Dios estaba diciendo es: por favor, ve tranquilo y muéstrale el amor que tú sientes por ella. Despréndete de todo paradigma moral, despréndete de todo prejuicio, despréndete del qué dirán, despréndete de la opinión de los demás, incluso de tu propio ego, incluso de tu reputación de profeta, y haz lo que tu corazón quiera hacer. Dale rienda suelta al amor que sientes por ella, ve y búscala y ámala. Y sabes, así lo hizo Oseas. Él partió a buscar a su esposa. Y quiero que pienses por un momento Oseas buscando a su esposa. Imagina los lugares bajos donde tuvo que haberla ido a buscar. Era una prostituta. Imagínate la vergüenza de un hombre de Dios buscando a su mujer de dudosa reputación en sitios de dudosa reputación. Buscando a la mamá de sus 3 hijos en los lugares que no deberían frecuentar las madres.
Y cuando por fin la encuentra, se topa con una escena que empeora el panorama. Este hombre con el que se había ido, este hombre que la había seducido y la había hecho su amante, ahora la estaba vendiendo como esclava sexual. Y yo he pensado algunas cosas, esto no lo dice la palabra, pero seguramente ella estaba allí amarrada, desnuda, como mercancía exhibida, y la gente pasaba, algunos hombres quizás ofrecían algunas monedas por ella. Quiero que te imagines la situación para Oseas. No solo experimentar el dolor de que su esposa se hubiera ido, sino ahora verla reducida, ahora verla esclavizada por quien la sedujo y por quien la hizo su amante. Este hombre, este explotador, estaba pidiendo un precio por ella en subasta. Y Oseas dijo, yo la compro, yo pago el precio que tenga que pagar. Pagó 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino por ella. Pero surge otra pregunta, ¿por qué pagó por ella si ya era su esposa? ¿Por qué pagó por ella si era su mujer? ¿Acaso no era de él? Sin embargo, él estuvo dispuesto a pagar un precio por su rescate. Y esto me recuerda que tú y yo siempre hemos sido de Dios, pero aún así Jesús estuvo dispuesto a pagar un precio para rescatarnos de nuestras malas decisiones. También quiero que pienses cómo debió ser para esta mujer. Seguramente ni siquiera podía mirar a Oseas a la cara. Ella nunca pensó que él la buscaría, que él regresaría a buscarla y que además pagaría el precio por su rescate. Ahora, la Biblia cuenta que Oseas se acerca después de rescatarle y le dice, tú vas a volver a vivir conmigo. Tú ya no vas a volver a tener más relaciones sexuales con otros hombres. Y yo voy a hacer lo mismo por ti. Él le estaba diciendo, no solamente te busqué, no solamente te rescato, no solamente te perdono, sino que ahora te voy a restaurar. ¿Y sabes qué significa el nombre Oseas? Significa salvación. Y esa prostituta somos tú y yo. Tú y yo hemos estado en lugares donde no debimos estar. Hemos sido seducidos por cosas que jamás debieron seducirnos. Hemos quedado atrapados en lugares que jamás debimos quedar atrapados. Y el amor de Dios nos alcanzó allí. Y quizás tú hoy estás viviendo una vida que no es la que quisiste vivir, pero de pronto quedaste atrapado en ella, quedaste enredado en ella. Quizás fuiste seducido por un engaño y ahora estás esclavizado en alguna adicción o en alguna manera de vivir que tú sabes que ni siquiera te ha hecho feliz, pero aún así te sientes atrapado y sientes que no puedes salir de esa vida, o quizás sientes que es demasiado tarde como para poder cambiar el curso de tu destino. Escúchame bien, Jesús te dice, mi sangre es un precio más que suficiente para que tú seas liberado de toda esclavitud y de toda atadura. No solo te perdono, sino que quiero que vengas conmigo. Quiero estar contigo, quiero pasar mis días contigo y quiero restaurarte. Escúchame bien, tú y yo no podemos juzgar a los demás porque tú y yo también hemos sido rescatados por el amor incondicional de Dios. Nosotros no tenemos el poder para rescatar ni para cambiar a nadie. Solo el amor incondicional de Dios puede transformar y puede cambiar a la gente. Solo el amor de Dios puede salvarnos. Solo la sangre de Cristo puede comprarnos y puede lavarnos. Lo impresionante de esta historia es que unos 700 años después de la vida de Oseas, Jesús está en la tierra. Y el Evangelio de Lucas narra la escena que te mencioné hace un inicio o hace un rato. Estaba sentado Jesús con estas prostitutas y con estos cobradores de impuestos, con la gente de dudosa reputación, y aparecen entonces estos conocedores de la ley, estos religiosos que conocían las Escrituras, y Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Pero luego le dijo, ustedes tienen que aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Ustedes tienen que aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. ¿Sabe a quién estaba citando Jesús? Jesús estaba citando al profeta Oseas. Él estaba diciendo, yo soy el Oseas que he venido a rescatar a los perdidos. Yo soy el Oseas que he venido a buscarlos. Yo soy el Oseas que pagará el precio por su rescate. ¿Y por qué? No porque el Padre lo estaba obligando, no, porque este Jesús nos amó con todo su corazón. Y ese Oseas está aquí en medio de este evento. Ese Oseas aún tiene los brazos abiertos. De hecho, ha estado contigo y conmigo en nuestros momentos más bajos. Líderes Latinoamérica, Jesús aún está buscando en los lugares más bajos a los perdidos. Él quiere salvarlos, Él quiere perdonarlos, Él quiere restaurarlos, sanarlos. Por favor, que nuestra falta de empatía no les impida acercarse a Él.
Recuerda que tanto ellos como nosotros necesitamos ese mismo precio, esa misma sangre por nuestro rescate. ¿Qué tal si no solamente tienes empatía por la gente, sino que también tienes empatía por el Jesús que profesas? Porque este Jesús ama perdidamente a la humanidad, está obsesionado con ella. Quizás tú y yo hemos representado en algunos momentos a esos sacerdotes que murmuran, y lo hacemos cada vez que ponemos límites a lo que Dios quiere hacer y a lo que Dios puede hacer por los demás. Yo creo que solo cuando experimentemos realmente el amor incondicional de Dios en nuestras propias vidas, vamos a poder ver a la gente como Dios la ve. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, porque tú pagaste un precio por nuestro rescate, Señor. Porque tú fuiste quien nos encontraste, tú fuiste quien nos buscaste, Señor. Y como líderes disponemos nuestro corazón, Señor, para servir a tus propósitos, porque entendemos, Señor, que en tu corazón está la gente, Señor. Y nosotros disponemos, Señor, para que esta gente pueda venir a ti, para expresarle tu amor incondicional, para reconocer que no ha sido por nuestras obras, sino por nuestro amor, por tu amor, que nosotros estamos en pie, y que ese mismo amor los puede levantar, los puede perdonar, los puede restaurar y puede conducirlos justo al destino que tú tienes para ellos. Te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias, aceptamos de tu perdón y compartimos ese perdón con otras personas, Señor, y somos empoderados en este evento, Señor, para sentir empatía por quien tú sientes empatía, Señor, y somos empoderados, Señor, para mirar a las personas como tú las ves, como Dios las ve y como el reino las ve. Te damos gracias por eso, Jesús. Gracias por ser parte de Líderes Latinoamérica y por haberme permitido compartir la palabra de Dios contigo. Gracias al pastor Julio César por la invitación y por siempre tener un corazón rendido a lo que Dios más quiere, las personas. Esto es Líderes Latinoamérica. Nos vemos pronto. Bye, bye.